Vamos a ver cómo convertir una curva doble de cuarto orden en una curva de segundo orden mediante una intersección. Tenemos, por ejemplo, la posición de un cilindro y tenemos, por ejemplo, la posición de otro cilindro. Vamos a darle distintos diámetros a sus secciones para que se vea más clara la intersección. Bueno, entonces vamos a dibujar también los ejes de simetría que pasarían por la mitad de ellos. Vamos a intentar ajustar un poco. La mitad más o menos pues viene por este punto y por este punto. Entonces este es un eje de revolución de esa superficie cilíndrica. Y el otro, pues por ejemplo, haciendo una ortogonal común a ambas líneas, más o menos tenemos pues por aquí. Entonces marcamos la línea. No es que esté muy exacto aquí. Bueno, esos son los dos ejes y como son cilindros podemos simular pues esa forma de representarlo, pues, por ejemplo marcando aquí esa especie de Legniscata, que es esa curva que tiene forma de infinito inversa de una hipérbola, ¿no? Bueno, entonces tenemos los dos cilindros, nos acercamos, incluso podríamos hacer su posición. Si decimos que ambas superficies tienen un plano de simetría común y que va a ser paralelo al de proyección, ¿qué quiere decir esto? Pues quiere decir que realmente pues los ejes se van a cortar, y como se van a cortar vamos a entonces hacer esa proyección y lo que se desprende de esa intersección de ejes, vamos a seguir aquí la dirección esta y representamos entonces el cilindro aquí para que se intuya un poco más, ¿no? Y tenía esta sección circular. Pues tenemos ahí ya la proyección de un cilindro, ¿no? Como si dijéramos, si esta es la línea de tierra, para entenderlo, ortogonal a esa dirección, pues ahí tenemos entonces la proyección de un cilindro, ¿no? Y los dos ejes decíamos que se cortaban, eso quiere decir que por aquí pasa el eje de la otra superficie cilíndrica también, ¿no? O sea que cogeríamos esta medida, cogerla con el compás, podemos coger aquí la anchura y marcar aquí la circunferencia donde el cilindro define su posición. Entonces lo marcamos por aquí. Respecto a la línea ortogonal que viene por aquí, a la línea de tierra, una paralela a la línea de tierra, y tenemos el otro cilindro, ¿no? Lo mismo, por aquí la continuación, diametralmente opuesto, el otro cilindro. Bueno, tenemos entonces esos dos cilindros de los que vamos a calcular su intersección. Hay muchas formas de hacerlo. Uno de ellos sería, si yo, por ejemplo, cojo y corto este cilindro con una esfera, esa esfera me va a cortar dejando ahí una especie de anillo. Entonces, para que se vea intuitivamente, pues tenemos un cilindro y ese cilindro es cortado por una esfera que la voy a poner aquí. Bueno, pues de repente ese cilindro es tal que es cortado aquí mediante una circunferencia, ¿no? Y por ahí detrás exactamente igual, por otra circunferencia igual que esa, ¿no? Bueno, pues entonces esta es una forma de obtener puntos de intersección. Vamos a poner aquí la curvatura del cilindro con esa esfera. Pero lógicamente si lo hacemos con otro cilindro, esa esfera también corta en otras dos circunferencias y la intersección de las circunferencias de una esfera y las circunferencias de la otra pues nos va a dar realmente puntos de intersección de esas dos superficies, ¿no? Entonces, esto visto en la práctica pues sería algo como esto. Hago, por ejemplo, aquí
en la intersección de ambos cilindros cojo el centro de la esfera. Pues vamos a coger, por ejemplo, a ver si somos capaces de ajustar bien. Entonces pasa por este eje, y esto debe pasar por el centro. Habría que trazar aquí el diámetro ortogonal y ver si pasa por aquí. Bueno. Entonces, si trazo entonces esta esfera, de repente esta esfera me corta a este cilindro en este punto y me corta este mismo cilindro en este punto. Lo mismo, corta aquí y corta aquí. Eso quiere decir que la intersección de la esfera con el cilindro es esta circunferencia, que tiene por proyección una recta, y es esta otra circunferencia de plano paralelo, ¿no? Bueno, esas son las dos intersecciones, ¿no? Pero ahora de repente esta esfera corta este cilindro, vamos a ponerle en otro color con lápiz, corta aquí y corta aquí. Eso quiere decir que aquí tenemos la circunferencia de corte, ¿no? Y ahora aquí abajo corta en este punto y corta en este punto. Ahí tenemos otra circunferencia de corte. Bueno, lógicamente esto es un paralelogramo, un rectángulo, más exactamente. Bueno, entonces vemos la intersección de esta circunferencia. Si queda fuera, quiere decir que debemos coger otras esferas, ¿no? Esta circunferencia con esta me da aquí, por ejemplo, un punto de corte, ¿no? Y aquí ya digo, queda fuera, aquí me da un punto de corte, ¿no? Y aquí queda fuera, ¿no? Bueno, entonces tenemos esta línea, un punto de corte, y si esto tuviera la intersección más hacia adentro, pues estos dos se cortarían en otro punto de corte, ¿no? Bueno, eso quiere decir que la curva va a venir por aquí, la curva de intersección, y va a venir hasta aquí. Y también va a pasar por este punto, va a pasar por este de intersección, ¿no? O sea que va a hacer algo así. Bueno, hagamos por ejemplo otra esfera. Si cojo, por ejemplo, una esfera algo menor, lo que pasa que va a haber tanta línea. Bueno, en principio sabemos que estas dos curvas, en realidad esta es una curva doble que tiene dos ramas, pero la intersección de dos cilindros pues va a provocar ahí, pues vamos a hacerlo aquí, por ejemplo, o sea, esto entra y viene y hace así, y aquí abajo pues, o sea, el cilindro intercepta ahí, intercepta aquí, y entonces vemos que hace una curva así, más bien haría algo así, como si fuera un corazón alabeado, ¿no? Esa sería la intersección, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que esta curva pues es una curva doble de cuarto orden, que por un plano es cortada en 4 puntos, ¿no? Y siempre va a ser de segundo orden en esta proyección, o sea, se va a transformar en una hipérbola en este caso. ¿Por qué? Porque como hay un plano de simetría, según decíamos, que pasa por los dos ejes de los cilindros, ese plano de simetría es tal que al proyectar esta curva, pues provocará aquí una única curva con todos sus puntos coincidentes. Este punto va a ser coincidente con el de abajo, este con el vértice aquí abajo, y cada uno con su opuesto respecto al plano de simetría, que es el plano que pasa por los ejes de los cilindros, ¿no? Entonces esta de repente es esa curva cuadrática hiperbólica, y aquí volvemos a tener esa misma curva. Y si hacemos aquí las bisectrices de los ejes, que es una buena referencia, o sea, la bisectriz de estas dos líneas, tenemos aquí la bisectriz. La trazamos, vamos a coger otro color para que se vea más claro. La bisectriz será esta, y ahora la bisectriz de estos dos ejes pasará por este punto, será esto, dos líneas ortogonales. Bueno, pues esas van a ser las asíntotas de esa hipérbola, ¿no? Ya sabemos que la asíntota es la curva, tiene una línea
en algunos casos que es tangente en el infinito, o sea que cada vez se acerca más, ¿no? Y la toca en el infinito, ¿no? Bueno, pues eso sería el caso de la hipérbola, ¿no? La hipérbola, que en este caso es equilateral. Esto es decir que este ángulo es de 90 grados, ¿no? Entonces ya con más precisión podemos saber que esta curva tiene esta forma. Vamos, lógicamente no sale de la figura, pero para hacernos una idea de que esto realmente pues se acerca hacia las asíntotas, ¿no? Sin llegar a tocarlas nunca, ¿no? Bueno, y si hacemos aquí la bisectriz ahora de estas dos, pues tendremos ahí ya los vértices de la hipérbola y este es el eje focal. Vale. Bueno, pues esa sería la forma ya de obtener todos los elementos de esa intersección en la que una curva de cuarto orden se transformó en una de segundo orden, ¿no? Y la intersección pues viene por aquí. Aquí el tramo de curva hiperbólica y aquí el otro tramo, que por supuesto en este punto de corte, por ese punto de corte pasan las dos ramas hiperbólicas, ¿no? Bueno, una vez ya que tenemos esto, pues podríamos, para clarificar un poco las cosas, podríamos sombrear algo para intentar percibir un poco más esto, ¿no? Entonces este cilindro ahora llega hasta aquí. Como es más pequeño, pues este es el que sobresale. Entonces marcamos el oscuro por aquí y lo mismo por aquí. Para ser más precisos deberíamos coger más esferas. Entonces al coger otra esfera pues tendremos otra vez lo mismo, ¿no? Tendremos la esfera corta según dos líneas y corta la otra según otras dos líneas, ¿no? Bueno, pues eso será en la intersección, por ejemplo, de esta línea con esta nos dará un punto, que si queda más hacia adentro pues tendremos un punto por aquí, ¿no? Entonces vamos a ver cómo podemos ahora conseguir una esfera que nos delimite mejor la figura, ¿no? Y ahora este cilindro que ya continúa todo hacia abajo. Vamos a dar más oscuro por los bordes para que se vea mejor y el oscuro ahí del entrante. Hacemos un difumino y así degradamos un poco. Y lo mismo con esto. Bueno, para que se perciba mejor como que tiene curvatura cilíndrica podríamos incrementar aquí los contrastes un poco y aquí también. Y lo mismo aquí. Pues vamos a darle un último contraste aquí. Bueno, pues como vemos esa es la curva hiperbólica con sus dos ramas. Y podríamos pues dar por aquí por el centro un poco más de claro. Bueno, pues decíamos, por ejemplo, para un punto que venga más hacia aquí. Entonces un punto que venga más hacia aquí necesitamos una línea que corte por aquí, imaginamos por aquí.
o sea que en realidad la esfera pase por este punto y pase por este, ¿no? Es una esfera que pase por esos dos puntos, ¿no? Entonces tenemos la esfera que pasa por este punto, provoca aquí esta sección circular, ¿no? Y esa esfera que viene por aquí corta esta otra, ¿no? O sea, corta, por un lado tenemos corta la pequeña según esta circunferencia y ahora corta la grande como viene por aquí según esta línea. Ahora viene por aquí según esta línea. Ahora tenemos ahí el trozo de esfera. Ya voy a poner una ligeramente más pequeña que esta. Entonces esa esfera o ligeramente más grande que esta decíamos que corta aquí según a este cilindro que viene por aquí. Debemos aislar, olvidarnos esto, según esta, si viene por aquí, según esta circunferencia, ¿no? Y luego esta misma esfera corta al otro cilindro según, pues casi aquí en esta circunferencia que viene por aquí y por aquí. Eso quiere decir que la intersección de esta y de esta nos da ahí un punto, ¿no? Bueno, ahí se ve más claro en el caso de una esfera menor, ¿no? Donde realmente pues ya se ve ese romboide que va a salir ahí, la intersección de ambas figuras, ¿no? O sea que esto sería algo como esto. Tenemos un cilindro, tenemos el otro, y entonces aquí la esfera, vamos a ponerla más pequeña, la esfera es tal que por un lado coloca aquí esta sección para este cilindro y respecto a este otro cilindro pues va a cortar por ejemplo aquí según esta línea. Entonces la intersección de esta línea con esta nos da aquí un punto, ¿no? Pero también corta aquí según esta, nos da otro punto, por lo tanto ahí tenemos ya la intersección hiperbólica de ambas superficies, ¿no? Bueno, pues eso es realmente la intersección de dos cilindros de revolución que tienen ambos pues los ejes concurrentes en un punto y que el plano de simetría es tal que es paralelo al plano horizontal de proyección. Entonces, como es paralelo al plano horizontal, pues esta curva que hace esto y por abajo es igual, tiene sus puntos coincidentes y provoca ahí esos dos fragmentos de curva hiperbólica, ¿no? Pues esas dos, pues más exacto, las dos ramas hiperbólicas, ¿no? Las dos ramas de una hipérbola, ¿no? Recordamos que una hipérbola es la sección de un cono que corta a dos generatrices, ¿no? Entonces, por ejemplo, un corte en vertical de este cono provoca aquí una rama hiperbólica y aquí abajo la otra rama, ¿no? Entonces, esta sería una de las ramas hiperbólicas y esta sería la otra. Bueno, al final no representamos esto, lógicamente aquí lo que sí podríamos proyectar pues sería este punto. Este punto es el punto entrante del cilindro y por tanto se debe corresponder con la parte aquí más saliente de la curva que penetra, ¿no? Y lo mismo por aquí detrás, pues vendrá por aquí, ¿no? Bueno, ese sería el más claro. Luego se podrían trazar distintos planos, por ejemplo un plano que viniera a esta altura, cortaría por aquí según esta generatriz, y lógicamente cortaría al cilindro, viene por aquí a esta altura, que podemos, a ver, estaba saliendo fuera, decía que si por ejemplo secciono esto, me imagino aquí la proyección, ¿no? Entonces secciono por un plano paralelo a los ejes cilíndricos, entonces la sección del plano es esta recta, ¿no? Pero también corta a este cilindro y lo corta a esta altura, ¿no?, que vemos aquí, ¿no? Entonces esa altura es la que en realidad deberemos colocar, pues necesariamente, como es una altura que viene por aquí y en toda la circunferencia es igual, pues vendrá por ejemplo por aquí.
Entonces la intersección de esas dos líneas habría que trazar aquí la semicircunferencia también, y ese punto proyectarlo. La intersección de esta línea con esta nos da el punto de la hipérbola, ¿no? Sería cuestión de ir marcando aquí distintas secciones a distintas alturas. Otra forma de hacerlo, en vez de coger la esfera, ¿no? Entonces en el momento en que hago este plano va a ser tal que si proyecto, por ejemplo, si ahora colocamos aquí la proyección del cilindro este con su altura, vamos a pasarla aquí mediante un giro. Entonces este plano, si alguien lo ve mejor así, viene por aquí a esta altura, ¿no? Hacemos aquí el giro, pasamos ese plano horizontal, representamos aquí el cilindro este proyectado y corta esta altura. Entonces al cortar a esta altura, pues vemos que este punto viene exactamente por aquí, por esta línea, ¿no? O sea, está saliendo fuera. Decía que esto, igual que lo representamos aquí, pues más claro también lo podríamos representar aquí en un cambio de plano y poner la posición, la altura del plano, la altura del cilindro. Ahora es el cilindro menor, ya no es el mayor. Está cortado esta altura, tiene aquí esta separación, y esta es la separación que cogíamos por aquí, ¿no? Entonces la intersección de esta línea con la que teníamos por aquí a igual distancia me provocaba aquí un punto de la rama hiperbólica, ¿no? La intersección de estas dos líneas, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos la proyección sobre este plano y aquí sobre este plano. Entonces la circunferencia viene por aquí y corta al cilindro a esta distancia D, ¿no? Esta distancia es la que marco aquí, ¿no? Que marcaba también por aquí, ¿no? Y al proyectarla por aquí junto con esta línea de la circunferencia mayor que venía por aquí, por la intersección de esta línea con esta, me provocaba aquí un punto de la hipérbola, ¿no? Entonces este sería el nuevo plano de proyección. Esta sería la primera línea de tierra y aquí la segunda línea de tierra. Bueno, pues intersección de dos cilindros mediante ese plano de simetría paralelo al de proyección, ¿no? Con la imagen de intersección de esta curva doble, que teníamos que era una curva de cuarto orden que se proyectaba según una curva cuadrática de tipo hiperbólico, ¿no? Y de manera que teníamos también ahí estas dos asíntotas que realmente eran las bisectrices del ángulo que formaban los ejes de los cilindros, ¿no? O sea, teníamos esta bisectriz y teníamos ahora esta bisectriz de este ángulo, ¿no?